Hola, bienvenidos a esta nueva presentación. Esta entrega vamos a hablar del tema del psicoanálisis. Vamos a hablar específicamente de la teoría de la personalidad. Como sabemos, bueno, en nuestro canal vamos a tratar los temas de negocios, economía y psicología. En esta ocasión vamos a hablar de psicología. El próximo video, el próximo fin de semana, trataremos otro tema de psicología. Posteriormente trataremos otros dos temas relacionados con los negocios y posteriormente otros dos temas relacionados con la economía. Entonces iremos así, 2 entregas de economía, 2 entregas de psicología y 2 entregas de negocios. Bueno, pues bien, vamos a iniciar nuestra presentación del día de hoy. Una pequeña introducción al psicoanálisis. Sigmund Freud vivió del año 1856 a 1939 y es el creador de la teoría psicoanalítica, la referencia para todas las teorías prácticamente que han surgido posterior a esta, teorías de la personalidad nos referimos. Sigmund Freud ha influido en la teoría de la personalidad más que ninguna otra persona o otro individuo. El psicoanálisis fue la primera teoría formal de la personalidad y todavía es la más conocida prácticamente pues, en todo el mundo. Su influencia ha sido tan profunda que más de un siglo después de formulada sigue siendo el marco de referencia para estudiar la personalidad, no obstante las muchas controversias surgidas en su derredor. O sea que podemos decir que como psicólogos o estamos con Freud o estamos contra Freud. Todas las teorías de la personalidad o están con Freud o están contra Freud, pero no sin Freud, ¿verdad? Entonces esa es la relevancia. Y bueno, pues ha tenido un profundo impacto el psicoanálisis, no solamente en la psicología y en la psiquiatría, también ha tenido un profundo impacto en otras ramas del conocimiento, como la filosofía e incluso en el arte, en la teología. Bueno, ha tenido un impacto profundo en el conocimiento sobre la naturaleza humana. Ahí radica su importancia. ¿Qué es el psicoanálisis? Pues el psicoanálisis lo podemos, más bien se divide en dos. Por un lado está la teoría de la personalidad y también lo podemos estudiar como un sistema terapéutico. Fue propuesto por Sigmund Freud para tratar los trastornos mentales. Como teoría de la personalidad es el enfoque que lo vamos a ver el día de hoy. Posteriormente, ya en otra entrega, bien podríamos tratar el sistema terapéutico, ya el psicoanálisis, pero bueno, pues aplicado ya a un enfoque terapéutico, como su nombre lo indica. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de teorías de la personalidad. La teoría de la personalidad desde el punto de vista psicoanalítico es sumamente interesante, sumamente atractivo desde el punto de vista intelectual. Prácticamente tiene una estructura muy definida, conceptos creados por su creador, valga la redundancia, por Sigmund Freud, y que es muy estimulante desde el punto de vista, reitero, desde el punto de vista intelectual. Bueno, pues yo espero que les sea de su interés y que les guste esta presentación. Las fuerzas que impulsan la personalidad. Para Sigmund Freud, los instintos son los elementos básicos, los más básicos de la personalidad. Para él las fuerzas son fuerzas motivadoras que impulsan y dirigen la conducta de las personas. Los instintos en la teoría freudiana son las representaciones mentales de estímulos internos, tales como el hambre, que impulsan a una persona a emprender determinadas acciones, el impulso sexual. Y bueno, pues son una forma de energía. Recordemos que en aquellos tiempos la física clásica estaba en boga, muchos descubrimientos. James Maxwell, por ejemplo, hace profundos descubrimientos en cuestiones de energía,
de electricidad. Y bueno, pues Sigmund Freud, entre otros científicos que no estudian en sí la naturaleza como tal, sino más bien las ciencias humanísticas, bueno, pues también se ven fuertemente influenciados por estos grandes descubrimientos que hacen los físicos en aquella época. Para Freud existen dos tipos de instintos. Agrupa los instintos en dos categorías. Por un lado están los instintos de vida y por otro lado están los instintos de muerte. ¿A qué se refiere Freud con los instintos de vida? Bueno, él decía que los instintos de vida tienen por objeto la supervivencia del individuo y de la especie humana, porque pues tratan de cubrir las necesidades tanto de alimento, de agua, de aire y sexo incluso, ¿verdad? Sobre todo de sexo, ¿no? Porque bueno, pues la teoría del psicoanálisis, bueno, pues le da un peso preponderante Sigmund Freud a cuestiones de trastornos mentales, ¿no? Incluso. Y se orientan al crecimiento y al desarrollo, o sea, nos referimos a los instintos de vida. La energía psíquica que manifiestan, Freud le llama, esa energía le llama la libido, y la cual puede unir o invertirse en objetos, ¿verdad? A este fenómeno de invertir o de proyectar la energía hacia ciertos objetos o personas, Sigmund Freud le llamó catexia. Y pues algún ejemplo es cuando, bueno, de la vida cotidiana, como estudiantes, cuando les agrada una chica, ¿verdad? Una compañera, bueno, pues se dice que ustedes catactizan o la energía es catactizada hacia esa persona. Por eso cuando existe un rompimiento sentimental con tu pareja, bueno, pues de una forma u otra, pues te ves en la necesidad de catactizar o de proyectar esa energía hacia otras cuestiones, ya sea hacia el deporte, hacia el estudio, hacia tu mascota o hacia pues otra chica, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces eso es desde el punto de vista psicoanalítico de la teoría freudiana, y eso es en relación con el instinto de vida. En relación con los instintos de muerte, Sigmund Freud propuso que las personas tienen un deseo inconsciente de morir, y este deseo inconsciente de morir pues los hacen tener un comportamiento agresivo. Freud lo describe como el deseo de muerte dirigido a otros objetos en lugar del yo. Y Sigmund Freud menciona que este impulso nos lleva a destruir, a conquistar, a matar. Freud llegó a considerar que la agresión era una parte de la naturaleza humana tan importante como el sexo. O sea, los instintos de muerte pues prácticamente los puso a la altura de los instintos de vida. Bueno, seguimos avanzando. Los niveles de la personalidad. Esto es algo original de Sigmund Freud, que bueno, pues tiene desde el punto de vista intelectual, ya ustedes determinarán o juzgarán la practicidad o no de sus conceptos, pero bueno, pues innegablemente tiene una fuerza intelectual sumamente importante, impactante, estos conceptos originales de Sigmund Freud. Bueno, pues Sigmund Freud en su concepción original, o sea, son ideas originales de Sigmund Freud, dividió la personalidad en tres niveles. Por un lado, el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Cuando hablamos del consciente desde el punto de vista de la psicología freudiana, pues hablamos de aquellas sensaciones y experiencias de las cuales tenemos conciencia en un momento dado. Por ejemplo,
ustedes ahorita, bueno, no ahorita, en este momento, el presente para mí es diferente al presente para ustedes cuando estén viendo este video. Cuando están viendo este video, ustedes serán conscientes de que estarán escuchando y de que estarán viendo cierta información a través de su celular, tablet o computadora. Entonces, eso es el consciente. Y el preconsciente, bueno, pues es el almacén, podemos decirlo así, que es el almacén de los recuerdos, las percepciones y los pensamientos de los cuales pues no estamos conscientes en el momento, pero pues que sí podemos traer fácilmente a la conciencia. Ejemplo, cuando ustedes van caminando por la calle, en un parque, donde sea, ¿verdad? Y alguien se encuentran a una persona, esta persona les pregunta por una dirección específica y bueno, pues ustedes en ese momento no van pensando en esa dirección específica, a menos que vayan ustedes para el mismo lugar. Si es así, pues lo traen en su conciencia, pero si no es así, pues hacen un esfuerzo deliberado por acceder a ese almacén de recuerdos que están ahí almacenados en su memoria. Y bueno, pues lo van a extraer, pero van a tardar a lo mejor unos segundos y van a decir, mira, pues te vas así a la derecha y luego a la izquierda y ahí está la dirección que buscas. Entonces, eso es el preconsciente. No lo tienes en este momento en tu conciencia, no eres consciente de ello, pero con un mínimo esfuerzo puedes acceder a él, recordar y traerlo a la memoria. Y por otro lado, el inconsciente. Este es de hecho es el punto más importante, el foco del valor que realmente tiene la teoría psicoanalítica sobre el inconsciente, ¿sí? Y bueno, pues Sigmund Freud decía que pues sus vastos y oscuras profundidades albergan pues los instintos, albergan deseos y anhelos que dirigen nuestro comportamiento. O sea que somos regidos por el inconsciente en gran parte. Es por eso que la teoría psicoanalítica tiene aplicaciones interesantes en lo que es la mercadotecnia, en lo que es la publicidad, y en la parte de los negocios hablaremos de ella seguramente. Recordemos que bueno, este canal es interdisciplinario. Vamos a hablar de diferentes cuestiones y vamos en muchas ocasiones a interrelacionar los conceptos, las teorías, cómo impactan en una área en otra, ¿no? Pero bueno, ya llegará ese momento que hablemos de la psicoanálisis aplicado a la publicidad. Bueno, el inconsciente contiene la principal fuerza motora o motriz, ¿verdad?, de todas las conductas y pues es el depósito de fuerzas que no podemos ni ver ni controlar. Entonces tenemos acceso a ella a través, como decía Sigmund Freud, a través de los sueños, por ejemplo, y bueno, pues por eso ya en lo que es la cuestión sistema terapéutico, bueno, pues ya también se realizan el análisis pues de los sueños, de los actos fallidos. Bueno, al hablar de actos fallidos, pues ya hablamos del sistema terapéutico y que bueno, pues alguna ocasión hablaremos en algún otro video del psicoanálisis, pero bueno, pues ya desde el punto de vista terapéutico. Bueno, pasemos a la siguiente información, por favor. Y bueno, pues aquí vamos a ver la estructura de la personalidad, que también, bueno, pues está muy relacionado. De hecho, la estructura de la personalidad en conjunto con los niveles de la personalidad, bueno, pues obtiene Sigmund Freud por ahí conclusiones muy interesantes, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por un lado está el ello, que también se le conoce como el id, ¿verdad? Según Freud, es el aspecto de la personalidad aliado a los instintos como fuente de energía psíquica. El ello opera en razón del principio del placer. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del principio del placer? Bueno, pues este principio dice que el ello opera para evitar el dolor y aumentar el placer al máximo. Entonces, relacionándolo un poco con la economía, que también hablamos de estos videos, pues hablamos también recuerdo que lo que es la
en los videos anteriores sobre historia de los modelos económicos. Recuerdo que hablamos de Jeremy Bentham, ¿verdad? En el cual, bueno, pues hablamos del hedonismo y, bueno, que es una teoría económica en la cual, bueno, pues los seres humanos nos acercamos al dolor y nos acercamos al placer, perdón, y nos alejamos del dolor, al dolor. Entonces, si se dan cuenta, bueno, pues la psicología y la economía pues tienen una gran interrelación y, bueno, pues en algunos videos seguramente trataremos sobre la economía conductual, que básicamente pues ya es la unión de varias ciencias para explicar, bueno, pues los fenómenos económicos, sociales, ¿verdad? Bueno, ese es el con respecto al ello. El yo o ego también se lo van a identificar ustedes. Según Freud, es el aspecto racional de la personalidad que se encarga de controlar y dirigir los instintos conforme al principio de realidad. El principio de realidad, podemos decir que es principio en virtud del cual el yo opera de modo que impone limitaciones adecuadas para la expresión de los instintos del ello. Es como tener una rienda sobre unos caballos para que el ello pues no siempre se salga con la suya. Recordemos que el ello opera en el principio del placer. El ello opera en el principio, bueno, pues es la parte, por decirlo así, no ofensiva, la parte animal, por decirlo así, del ser humano, que, bueno, pues quiere una satisfacción inmediata, ¿sí? Por ejemplo, de sexo, ¿verdad? Por ejemplo, de satisfacción sexual, de satisfacción emocional en todos los sentidos. Y, bueno, pues el ego, como opera conforme al principio de realidad, bueno, pues aquí lo que hace es que, pues si no hablemos de bloquear, pero, bueno, pues sí lo controla, de tal forma trata de controlarlo. Y, bueno, pues cuando realmente el ello pues finalmente hace que ceda el ego o el yo, bueno, pues es donde pues ya se dan algunos trastornos psicológicos, ya es donde entra la parte terapéutica y, bueno, pues ya eso, como mencionaba, lo trataremos en otro video. El superyo o el superego. Según Freud, es el aspecto moral de la personalidad, la interiorización de los valores y las normas de los padres y de la sociedad. Entonces, bueno, el superego pues es la parte de las normas morales, bueno, pues la religión que profesamos, los valores de familia, los valores de los profesores en la escuela, todo eso va moldeando nuestro superyo. En base a eso, bueno, operan los principios morales, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en el superego podemos decir que se divide también en dos partes. Por un lado se divide en lo que es la conciencia y, bueno, pues esto de la conciencia es un componente del superyo que contiene las conductas por las que ha sido castigado el niño, ¿verdad? Entonces almacena esos castigos por los cuales ha pasado, por cuestiones que ha realizado, sus padres lo han castigado, entonces ahí opera la conciencia. Y otra parte del superego pues es el yo ideal. Al hablar del yo ideal, pues hablamos del componente del superyo que contiene las conductas morales o ideales, ¿sí? Por las que pues debería luchar la persona. Entonces, no olvidemos entonces que el superego lo dividimos en dos partes. Por un lado la conciencia y por otro lado el yo ideal. Aquí podemos ver en esta imagen ya los niveles y la estructura de la personalidad. De hecho se suele representar como un iceberg, en la cual pues en la parte más profunda, ¿sí? Aquí en la parte azul, la parte más profunda, pues es un signo de interrogación.
no sabemos lo que puede existir en los niveles más profundos de un océano. ¿Sí? Y aquí es donde opera el ego, y es donde es la parte inconsciente, ¿sí? La parte inconsciente, y no sabemos qué sorpresa nos puede llevar. Si fuéramos un buzo y nos aventuráramos a ir a la parte más profunda del océano, pues no sabemos a ciencia cierta qué podemos encontrar, ¿no? Y bueno, pues está el preconsciente, donde bueno, pues ya ahí hay acceso por parte de los seres humanos. Puede haber un submarino, puede haber ya peces que conocemos, no sé, tiburones, ballenas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esa es la parte preconsciente. Y bueno, pues el ego, o el yo, que opera, bueno, pues en la parte consciente, bueno, pues es la superficie. Y si se dan cuenta, es la menor parte. Por lo general, el yo, el ego, o sea, lo que somos conscientes como seres humanos, pues es de la mínima parte. La mayor parte es inconsciente. Y, de acuerdo a la teoría freudiana, es que esa enorme parte inconsciente que no tenemos acceso, bueno, pues es la que controla y la que dirige nuestra conducta, según la teoría del psicoanálisis. Entonces es interesante, si se dan cuenta, esta teoría. Ansiedad, una amenaza contra el yo. Ansiedad, sentimiento de miedo y temor que no tiene una causa evidente. La ansiedad ante la realidad es un miedo a peligros tangibles. Tener miedo, o sea, hablando de este párrafo, tener miedo y ser conscientes de ello, por ejemplo, tener miedo a un perro, ¿no? Tener miedo a una persona que está en estado de ebriedad, que encontramos en la calle, tener miedo a un ladrón. Vaya, pues es una ansiedad ante la realidad, y hasta cierto punto, bueno, pues es lógica y es racional y hasta cierto punto sana, ¿no? Y una ansiedad neurótica pues supone un conflicto ya entre el ello y el yo. Y por otro lado, la ansiedad moral se refiere a un conflicto entre el ello y el superyo. Entonces, ese conflicto entre el ello y el yo, ¿verdad? La ansiedad neurótica pues es un trastorno en el cual, bueno, pues el yo ya, cómo me siento operando en la realidad, en mi trabajo, en la escuela, en la familia, ¿sí? Cómo me adapto a esa realidad, a ese entorno cotidiano, y entra de pronto en pugna con el ello. Entonces es ahí donde se presenta la ansiedad neurótica, que se puede convertir en un trastorno. Y por otro lado, pues la ansiedad moral se refiere cuando tengo ciertos principios y ciertos valores, pero por necesidad, por decirlo así, me veo impulsado a contravenir, o contrarrestar, o simplemente ignorar esos principios morales y hacer aquello por los cuales creo yo que me voy a arrepentir. La conciencia inmediatamente pues entra en juego, y bueno, se presenta un conflicto entre el ello y el superyo. Pero bueno, pues tenemos lo que se conoce los mecanismos de defensa. De forma natural, para luchar y contrarrestar esa ansiedad, pues tenemos lo que se conoce como los mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Bueno, pues son estrategias empleadas por el yo para defendernos de la ansiedad que provoca los conflictos de la vida diaria. Incluyen la negación o la distorsión de la realidad. La ansiedad, bueno, pues es una señal de peligro, un peligro inminente, una amenaza para el yo, que se debe contrarrestar o se debe de evitar. El yo debe disminuir el conflicto entre pues las exigencias del ello y las estructuras de la sociedad o del superyo. La intensidad de la lucha entre pues la personalidad fluctúa, pero no cesa nunca, o sea que siempre están en pugna lo que es los mecanismos de defensa, ¿sí? Contra esas embestidas que tenemos del ello, a que hagamos todo aquello que nos es placentero.
Y bueno, pues vamos a ver, bueno, aquí en esta imagen vemos claramente que dice la situación dolorosa. Negamos la realidad, ante una situación dolorosa negamos la realidad. Cuando fallece un ser querido, pues lo primero es que lo negamos, es que esto no me puede estar pasando a mí, ¿sí? O reprimimos sentimientos, ¿sí? Nos comportamos de forma agresiva o nos justificamos. Bueno, aquí vamos a ver cada uno de los mecanismos de defensa propuestos por Freud, porque bueno, pues posteriormente su hija Anna Freud pues enriqueció el trabajo de su padre, incrementó otros mecanismos de defensa más, pero bueno, estos son los mecanismos de defensa originales que propuso Sigmund Freud. Generalmente nos defendemos contra la ansiedad utilizando varios mecanismos de defensa. Por lo general, pues se presentan, los empleamos al mismo tiempo, no opera uno y luego otro y posteriormente el tercero. Generalmente operan dos o más mecanismos al mismo tiempo, incluso se pueden poner, por decirlo así, o sea, se pueden encimar, ¿sí? Y bueno, pues todos estos mecanismos de defensa, bueno, aquí hago énfasis, los mecanismos de defensa es algo que nos proporciona nuestra psique, que estamos ya equipados en forma natural, pues para defendernos de las constantes embestidas de parte del ello, en la cual podemos sufrir o tener un trastorno, un mal psicológico. Entonces eso es lo que hacen los mecanismos de defensa, protegernos contra esas embestidas, ¿no? Y bueno, todos los mecanismos de defensa comparten dos características básicamente. Una de ellas es que son negaciones o son distorsiones. Son necesarios, claro, por supuesto que son necesarios, pero pues al final de cuentas son distorsiones, ¿no? de la realidad. Eso es una realidad, valga la redundancia. Y la otra característica es que operan de forma inconsciente. Es decir, no planeamos, no decimos ahorita voy a aplicar un mecanismo de represión y posteriormente voy a aplicar uno de negación y así sucesivamente. No es así. Realmente los mecanismos de defensa son aplicados de forma inconsciente, los aplicamos de forma inconsciente cuando nuestro yo pues cede, ¿no? O está cediendo, o hay un rompimiento de esa estructura o de esa estructura topográfica de la personalidad, como lo mencionaba Sigmund Freud. Bueno, hablemos de la represión. La represión es una forma de eliminar involuntariamente algo de nuestra conciencia, algo que nos hace daño, algo que no queremos recordar, lo reprimimos, lo eliminamos inconscientemente, ¿no? Eso nos dividimos con la regresión. Este mecanismo de defensa podemos decir que es el más básico y es el más aplicado por los seres humanos. La negación, mecanismo de defensa de negación. Este mecanismo de defensa conlleva la negación de que existe una amenaza externa o una experiencia traumática. Por ejemplo, una persona que va al médico y el médico le diagnostica una enfermedad terminal, por ejemplo un cáncer, pues lo primero es la negación. No, yo no puedo tener esa enfermedad. No, el médico puede estar equivocado. Es un ejemplo. Otro ejemplo es un niño que fallece en una familia y la familia mucho tiempo después conserva su habitación intacta, pues negando que su hijo se ha ido, negando esa experiencia dolorosa. Entonces ese es un mecanismo de negación. El otro mecanismo de defensa es la formación reactiva. Este mecanismo de defensa implica expresar un impulso del ello
que es contrario al que realmente mueve a la persona. Por ejemplo, una persona que tiene fuertes deseos sexuales y los reprime, pues puede tratar de emprender una cruzada pues contra la pornografía infantil, por ejemplo, ¿sí? Eso sería un ejemplo de formación reactiva. Y el mecanismo de defensa de proyección: atribuir un impulso perturbador a otra persona. Esos son, y bueno, y sabemos que el psicoanálisis, muchos de esos términos permean a las conversaciones más coloquiales o más simples de la vida diaria. Yo creo que ustedes han escuchado alguna vez, o incluso lo han dicho, cuando están platicando con un amigo, con una amiga o con alguien, que dice: te estás proyectando, eres tú, te estás proyectando. Bueno, eso es un mecanismo de proyección, ¿sí? Forma inconsciente, eres tú, pero te estás proyectando a través o hacia otra persona, ¿sí? Regresión. Regresión, bueno, pues equivale a retroceder a un periodo anterior. Cuando las cosas no me salen bien, pues puedo acudir a una etapa anterior de mi vida, ¿no? Es cuando un adulto pues hace un berrinche, el jefe se enoja, tira los documentos al cesto de la basura, patalea o hace tantos ademanes que, bueno, está empleando un mecanismo de defensa de regresión a una etapa infantil. Racionalización. Esto conlleva pues a transferir los impulsos del ello procedentes de un objeto amenazador o inevitable a otro sustituto, ¿verdad? Desplazamiento. Ejemplo, un empleado que tiene coraje, odia a su jefe, pero no lo puede manifestar abiertamente porque pues piensa que puede ser despedido, pero pues sí lo desplaza hacia otra persona, se vuelve agresivo con otra persona, con su subordinado, con un subordinado de esta persona, se vuelve agresivo con la mascota e incluso con un familiar. Entonces eso significa desplazamiento, ¿no? Sublimación conlleva modificar o desplazar los impulsos del ello, dirigiendo la energía instintiva hacia conductas socialmente aceptables. O sea que la energía pues instintiva se dirige hacia otros canales de expresión que son admirados y que son aceptados. Por ejemplo, un estudiante que es dado de baja de la universidad por cualquier comportamiento o porque reprueba 3-4 materias, lo dan de baja, y bueno, pues este estudiante en lugar de aplicar una negación, esto no me puede estar pasando a mí, o reprimir esos sentimientos que siente de impotencia, pues él dice: voy a demostrarme a mí mismo y a la sociedad y a mi familia que puedo. Empieza a desvelarse, a estudiar, a obtener mejores calificaciones, a superar ese pequeño bache o ese bache en el que cayó, y pronto pues no solamente termina una licenciatura, termina 2, 3, 4 licenciaturas, ¿sí? O la maestría, el doctorado. Entonces eso es, a eso nos referimos con el mecanismo de defensa de sublimación. Bueno, pues avancemos. Vamos a tratar el tema de las etapas psicosexuales del desarrollo de la personalidad. Bueno, también esta teoría de Sigmund Freud, pues un tema sumamente importante, pues es la teoría de las etapas psicosexuales, ¿no? Freud pensaba que todas las conductas son defensivas, pero que no todos empleamos las mismas defensas de igual manera. O sea que no todos empleamos los mecanismos de defensa de la misma manera. Los mismos impulsos del ello nos mueven a todos, pero la naturaleza del yo y del superior no son universales. Si bien las estructuras de la personalidad cumplen iguales funciones para todos, su contenido varía de una persona a otra. Esto es sumamente interesante y profundo, si se dan cuenta.
De acuerdo a la teoría del psicoanálisis, la teoría de la personalidad del psicoanálisis, lo que nos dice en pocas palabras es que el ello es muy similar, esa energía que todos los seres humanos compartimos, o sea, es lo mismo. El ello para todos los seres humanos es lo mismo, ¿sí? Pero ya la cuestión del yo y del superyo ya cambia completamente. El yo es el que energetiza al yo y al superyo, y es el que tiene elementos comunes con todos los seres humanos, el ello, no así el yo y el superyo. Esto, desde mi punto de vista, puede tener implicaciones muy profundas, independientemente de los estudios empíricos, la experimentación que se han hecho posteriores a la muerte de Sigmund Freud. Mi punto de vista personal es de que esto que les acabo de decir puede tener implicaciones sumamente profundas y que muy pronto, de acuerdo a las investigaciones que se realizan en la neurociencia, pues se podría determinar el impacto profundo que tiene en la naturaleza humana lo que acabamos de mencionar. El tipo singular de carácter de la persona se desarrolla en la niñez, principalmente por medio de las interacciones entre padres e hijos. O sea, somos un producto. La teoría del psicoanálisis se ha dicho que es una teoría gris. ¿Por qué? Porque pues, en los primeros 4 o 5 años de vida pues ya se conformó tu personalidad y ya poco puedes hacer o se puede hacer por modificarla. Entonces eres producto de tus interacciones entre padres y con tus padres y con el ambiente, ¿no? Con las instituciones, ¿no? Escuela, iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y poco puedes hacer. Pero se dice que es una teoría gris. Y bueno, pues en teorías de la personalidad, hay muchas teorías de la personalidad, ustedes seguramente lo saben. Y bueno, pues esta es una de las más pesimistas. Y por el otro extremo, pues tenemos las teorías de la personalidad, pues ya más humanistas, como la de Abraham Maslow, ¿verdad? Que pues no tanto nos impulsa las fuerzas del inconsciente y lo que vivimos en las primeras etapas de vida, en tu niñez, desde que naces hasta los 4 o 5 años, sino más bien, según Abraham Maslow, ves esas necesidad que tienes, impulso que tienes hacia la autorrealización, de autorrealizarte. Entonces, por un lado, una teoría sumamente optimista de Abraham Maslow, y en otro extremo la teoría psicoanalítica, y en medio de ambos hay una gran cantidad de teorías sumamente interesantes que los invito a profundizar, a estudiar, porque bueno, pues se dice que lo que logramos en nuestra vida en gran parte se debe tanto en trabajo como la familia, como con quién te casas, quién es tu novia, quién es tu novio, qué empleo consigues, qué carrera estudias. Mucho de ello se debe a tu personalidad. Entonces, evalúen ustedes la importancia que tiene el conocer pues las teorías de la personalidad de esta rama de la psicología tan interesante. Bueno, continuamos. Freud consideraba que las experiencias de la niñez eran tan importantes que decía que para el 5.º año de vida del niño, su personalidad de adulto estaba firmemente configurada y cristalizada. Lo que acabo de mencionar. Entonces, bueno, pues ustedes hagan sus juicios, con cuál teoría se quedan. También, bueno, pues me gustaría en próximos videos hablar de la teoría de Abraham Maslow, que ven que, bueno, pues es muy diferente a esto, ¿no? Freud advirtió fuertes conflictos sexuales entre el infante y en el niño de corta edad, las cuales al parecer giraban en torno a ciertas regiones del cuerpo. ¿Sí? Énfasis, en torno a ciertas regiones del cuerpo. Notó que en distintas edades cada una adquiría mayor importancia como centro de conflicto. En ese conflicto, bueno, él le llamaba fijación, que podíamos sufrir una fijación en alguna de las etapas y que con ciertas consecuencias para nuestra personalidad. Basándonos en estas observaciones, se elaboró la teoría de las etapas psicosexuales del desarrollo, cada una definida por una zona erógena del cuerpo. En cada una existe un conflicto que se debe resolver para que el infante o el niño pueda avanzar a la siguiente etapa. Si no,
puede avanzar, o si la madre o la familia, o sobre todo la madre, énfasis en la madre, que es la que tiene más atenciones o cuidados en esa etapa de la niñez, bueno, o eso muy sobreprotectora, pues puede tener una fijación, o puede ser una etapa en la cual no se tengan los cuidados adecuados, pues también es malo para el infante, de acuerdo a esta teoría de Sigmund Freud. Y bueno, pues aquí están las diferentes etapas psicosexuales del desarrollo propuestas originalmente por Sigmund Freud. La primera etapa, que va desde el nacimiento hasta el primer año de vida, pues se le conoce como la etapa oral. Y bueno, en la etapa oral, la boca es la principal zona erógena, o sea, es la que le da placer, ¿sí? Y se obtiene a través de la succión, a través de succionar, a través de morder, ¿sí? De chuparse el dedo, ¿verdad? Y domina el ello. Los adultos, se dice que los adultos, bueno, según la teoría de Freud, los adultos que han quedado fijados, ¿por qué? Porque no tuvieron las atenciones correctas en esa etapa de parte de la madre, ¿sí? Los adultos que han quedado fijados en esta etapa se preocupan excesivamente por las actividades orales, ¿sí? Como comer, como beber, fumar mucho, besar mucho, ¿sí? Masticar o morder las plumas, etcétera, etcétera, ¿no? Una gratificación excesiva en la infancia por parte de la madre, pues puede hacer a estas personas pues dependientes y con un optimismo sumamente exagerado, ¿no? Esto es lo que nos dice Sigmund Freud. Y por otro lado, cuando tienen una gratificación deficiente en esta etapa, las personas en la etapa adulta pueden ser pues pesimistas, pueden ser hostiles y pueden ser agresivas. Y la etapa anal. En esta etapa, bueno, pues el ano es la zona erógena que le causa placer al niño. Y bueno, pues aquí nos menciona Sigmund Freud que el adiestramiento en el control de esfínteres, o sea, la realidad externa, interfiere con la gratificación que se obtiene al defecar. O sea que también aquí la madre pues debe tener cuidado de que pues al niño al defecar en el pañal, pues si le da una nalgada, si le pega, bueno, pues el niño puede sufrir una fijación en esa etapa, ¿sí? Sigmund Freud decía que cuando el niño evacúa, los esfínteres son como un regalo hacia la madre. Si la madre lo golpea, bueno, pues puede tener una fijación. Y bueno, pues estas personas en edad adulta pues pueden tener, cuando sufren algún tipo de fijación, pueden ser personas excesivamente pulcras, excesivamente cuidadosas hasta el extremo, ¿no? Obsesivas, ¿no? Con la limpieza. Y por otro lado también está la etapa fálica, que va desde los 4 a los 5 años. Y bueno, pues aquí se tiene ya fantasías incestuosas, el complejo de Edipo, ya se desarrolla un tipo de ansiedad y desarrollo del super yo. En esta etapa, de la etapa fálica, se da el complejo de Edipo. Este concepto de la teoría freudiana pues dice que durante la etapa fálica, pues en los años que allí se menciona, de 4 a 5 años, el deseo, existe un deseo inconsciente que el niño, el varón, siente por su madre, acompañado por el deseo de reemplazar o destruir a su padre. Y también en esa etapa, la etapa fálica, también se da el complejo de Electra, que es lo mismo pero en las niñas, ¿no? Y durante esta etapa, en esa edad mencionada, el deseo inconsciente que la niña siente por su padre, acompañado también por el deseo pues, de reemplazar o destruir a su madre. Y la etapa de latencia, que va desde los 5 años a la pubertad, es el periodo de sublimación del instinto sexual, ¿sí? Entonces ya el niño pues ya sexualmente ya el puberto ya es más consciente de la sexualidad. Y la etapa genital, que va desde la adolescencia a la edad adulta.
Y bueno, pues aquí se desarrolló el desarrollo de la identidad con los papeles sexuales y relaciones sociales con los adultos. Aquí en esta edad, bueno, pues ya está en cuestiones sexuales muy desarrollado, ya se da la pareja. Recordemos que hasta la etapa de la latencia, los niños conviven con los niños, las niñas con los niños, o sea, las niñas con las niñas, los niños con los niños, varones con varones. Entonces ya en una etapa posterior, bueno, pues ya se dan los noviazgos, ya se da una relación ya de pareja, de novios, ¿verdad? Conocemos. Y bueno, pues estas son las etapas que, de acuerdo a esta teoría, que si no se tiene una gratificación adecuada, bueno, pues se puede tener una fijación, y que bueno, pues esta se puede manifestar a lo largo de la vida adulta. Concluyendo, en los años transcurridos tras la muerte de Sigmund Freud, que acaeció en 1939, muchas de sus ideas han sido sometidas a pruebas experimentales. Conceptos freudianos, en especial los del ello, el yo, el superyo, el deseo de la muerte y la libido, no podían ser evaluados con el método experimental. O sea, a la fecha, pues en forma experimental, recordemos que en psicología hablamos de constructos, algo que sabemos que existe, pero que no lo podemos ver ni tocar, pero eso no significa que no existe. Muchos de estos conceptos de la teoría de Sigmund Freud son constructos que no se pueden someter a forma experimental. Esto no significa que pueden ser falsos, pueden ser correctos. Como en todas las teorías, hay también críticos, detractores, ¿verdad? Sigmund Freud, más por el impacto que ha tenido muy profundo en el conocimiento de la naturaleza humana y que impacta en múltiples disciplinas. Asimismo ha habido pues muchos críticos que las desacreditan, otros tantos que la ejercen, sobre todo la ejercen el sistema terapéutico. Y bueno, aunque sabemos que se prolonga mucho tiempo, a diferencia de una terapia breve, pero bueno, pues no deja de ser útil. Los que sí podían examinar y que las pruebas parecían apoyar eran, entre otros, el carácter de tipo oral y el de tipo anal, el concepto básico de triángulo edípico, la ansiedad ante la castración, entre otros. Entonces, concluyendo, bueno, pues la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud en relación a la teoría de la personalidad, pues es una teoría que se ha sometido a experimentos en forma experimental. Muchos de esos conceptos se han comprobado, otros no, porque es difícil de someter a experimentación. Pero reitero, la cuestión es de que si la terapia, el sistema terapéutico de la teoría psicoanalítica, pues es práctico o alivia el dolor psicológico humano, bueno, pues creo que qué mejor es, o qué más creemos, ¿no?, de que realmente sea una teoría útil para la humanidad. Pues muy bien, pues hasta aquí concluimos con esta presentación. Les doy las gracias, ojalá y les sea de su interés y les sea de utilidad. Y bueno, pues ya estaremos el próximo fin de semana pues con otro tema interesante de psicología. Muchas gracias y hasta la próxima.